la grabación Ya. y vamos a iniciar la... acá. Y entonces había un grupo que iba a partir haciendo la presentación. Sí, éramos nosotros que quedó pendiente de la última clase. Le voy a avisar a mi compañera para que entre. Que está Ok, adentro, pero perfecto. Sí, no, sí vi que había más gente conectada mientras yo trataba de solucionar problemas de audio. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, con el equipo número 6 queríamos saber si nos da la posibilidad de poder presentar ahora al comienzo de la clase. Y si es así, que me pudiera habilitar a mí para poder presentar. Bueno, la habilito en forma inmediata. Muchas gracias. Ahí está Tamara puesta como presentadora. ¿Se escucha? Sí, yo lo escucho perfectamente. Sí, se escucha. Gracias. Em, ¿pueden ver la presentación? Sí, se ve. Sí, Perfecto, muchas sí, estoy gracias. viendo la presentación. Ya comenzaremos ahora entonces con lo que es nuestra presentación. Estoy esperando la confirmación de mi compañero. estoy listo. Perfecto. Por favor, quiero recordarles y que no se les olvide que cuando ustedes parten la presentación, ¿cierto? Partimos en algo que hemos denominado un juego de roles, donde yo dejo de ser su profesor
ustedes dejan de estar en la universidad y estamos en una empresa de evaluación del riesgo, donde yo soy gerente de proyectos y ustedes son los ingenieros que están presentando un nuevo proyecto. Por lo tanto, en este juego de roles, el trato y la forma de solicitarnos información va a ser un poco distinto. Perfecto. Profesor. Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a presentar nuestro servicio de recambio y adaptación de calefacción leña a pellet. Análisis del macroentorno. Adoptamos este proyecto por la gran variedad de características positivas con respecto a nuestros principios medioambientales, sin dejar de lado los esperados beneficios económicos. Consiste en la transformación de una combustión convencional a leña a una combustión que tenga como alimento principal el pellet. Bien. Como primer análisis, vamos a revisar las oportunidades que encontramos con respecto al análisis político. Como primer punto que tenemos es la regulación para la emisión de material particulado, el cual tiene un impacto menor en el proyecto, porque el proyecto está enfocado en la zona de Puerto Montt, el cual actualmente no hay una regulación estricta con respecto a las emisiones. Gran cantidad de las casas está siendo utilizada combustión a leña, con el combustible a leña, disculpe. Y en la zona de Puerto Montt no se han tomado unas medidas tan drásticas con respecto a esto. Por lo tanto, si bien es una oportunidad que se pudiera regular eso, no está generando tanto impacto ahora en el momento. La preocupación por las medidas medioambientales en Puerto Montt también sigue siendo un poco bajos, aunque ha habido noticias del alza sobre la contaminación del aire. Por lo tanto, igual, bajo esos antecedentes, también tiene un impacto menor en el proyecto. No ha habido tantos cambios con respecto a estas preocupaciones, no ha habido un incentivo. Otro factor a considerar son proyectos de recambio que hay para la región de los lagos, que tiene, si bien puede ser una oportunidad para el proyecto, actualmente tiene un impacto bajo porque está concentrado en la ciudad de Osorno. Como está el proyecto concentrado en la zona de Puerto Montt, no tiene un impacto directo en el proyecto, pero la ciudad de Puerto Montt está contemplada dentro de la región de los lagos como para futuros proyectos, pero también el proyecto de recambio funciona a base de sectores de la población. Por lo tanto, no tiene un impacto para que funcione a gran escala. Con respecto al análisis económico, tenemos que el dispositivo es sencillo, es más sencillo de elaborar. ¿Sí? El análisis político que usted ha hecho recientemente indica que el análisis político en general como variable tiene un impacto bajo. Ok, perfecto, sigamos. Sí. En el análisis económico, el dispositivo es más sencillo de elaborar que la competencia. Lo tomamos como un impacto importante y una oportunidad, porque no requiere de un dispositivo que puede funcionar de forma eléctrica, como en el caso de convencional del pellet. Por lo tanto, es más sencillo de elaborar con respecto a componentes mecánicos. También el dispositivo no requiere de una estructura previa, como puede ser el caso de la estufa pellet, que hay que elaborar. Hay que diseñar sistemas que se puedan anexar a la combustión, por lo tanto es algo un poco más sencillo, tomando un impacto importante en cuanto al análisis económico, porque puede recurrir a menos costos. En cuanto que el servicio de conversión es más barato y asequible, también lo tomamos como una oportunidad para sectores que sean de escasos recursos, ya que la mayoría de las estufas a pellets son demasiado caras y poco asequibles para ellos. Por lo tanto, contar que el proyecto sea lo más barato y asequible para esos sectores podría ser una gran oportunidad para el proyecto.
El sistema también de pellet proporciona una energía a menor costo, ya que la energía útil que te otorga el pellet es mucho mayor que lo otorga la leña. Por la misma cantidad de leña, o sea, por la misma cantidad de pellet y de leña en costos, se obtiene más energía del pellet. Por lo tanto, igual eso... El pellet que usted está diciendo que el pellet tiene mejor rendimiento que la leña. Sí, ¿Qué tanto mejor es? el pellet, dentro de lo que estábamos revisando, tiene un 90% de eficiencia. La leña varía dependiendo de si es certificada o no. Si es certificada, puede alcanzar unos 80% eficiencia o 70%. Si no es certificada, puede bajar de esos números hasta a 50 o 60. Ok, sigamos. Por lo tanto, el análisis económico tiene un impacto alto, alto e importante en la mayoría de los puntos. Bien, buena conclusión. Análisis social. En la concientización y apoyo social sobre el medio ambiente. Aquí sabemos que hoy en día una de las mayores preocupaciones a nivel mundial es el cuidado del medio ambiente, pero es un tema que queda invalidado cuando afecta directamente con la calidad de vida, como es, por ejemplo, mantener nuestros hogares calefaccionados en invierno. El impacto es menor, ya que las preocupaciones se basan solo en la desinformación que las personas puedan tener. Preferencias previas por el sistema de calefacción. Nuestro grupo principal al cual ofreceremos nuestro producto serán quienes tengan ya en su poder una combustión convencional, por lo que será un desafío convencer y comprobar la calidad de nuestro producto, ya que su sistema de calefacción es conocido, confiable y estudiado por ellos mismos. Por eso le otorgamos un impacto moderado y una amenaza al intentar sacar al usuario de su zona de confort. En los prejuicios sobre el sistema pellet. Al igual que el punto anterior, lo consideramos moderado y amenaza, puesto que al ser un producto sin mucha propaganda y conocimiento, se especularán diferentes interrogantes sobre la instalación, como por ejemplo lo es la necesidad de readaptar el espacio donde se ubica la combustión antigua o la interrogante frente al no uso de electricidad de la misma. Análisis tecnológico. Doble funcionalidad en una sola estufa. Tamara, ¿qué concluye del punto anterior que es algo que tiene impacto positivo, negativo o medio? En la mayoría de los puntos tiene un impacto de medio a negativo, solamente puesto a la desinformación del producto y a la confianza que tienen las personas a quienes le ofreceremos el producto frente a su propia combustión utilizada por ellos mismos. Ok. Análisis tecnológico. En la doble funcionalidad en una sola estufa. Si bien consiste en adaptar la estufa a leña a una combustión a pellet, no deja limitada el uso de este, pues pese a que en este cambio se puede encender nuevamente utilizando solo leña, abriendo la posibilidad a dos formas de calefacción y permitiendo una mayor flexibilidad al cambio y adaptación que tengan las personas frente a esta nueva adquisición. Para nosotros es un impacto alto, ya que es una oportunidad de alcanzar los objetivos de futuros clientes. Patentizar tecnología y método de adaptación. Es una tecnología novedosa, ya que con poco material se logra una gran transformación. Son pocos los usuarios que utilizan una estufa a pellet convencional eléctrica, y es por eso que es una oportunidad importante poder llegar a todas esas personas que calientan sus hogares con estufas a leñas. Por lo que nuestro estudio, por nuestro lugar de estudio a quienes ofreceríamos nuestro producto es aún mayor. No requiere de electricidad para su funcionamiento. Una de nuestras mayores características que hacen único nuestro producto es la nula utilización de electricidad, ya que es una estufa enfocada en el tiraje, que es la entrada de aire a la combustión, que le da potencia necesaria para su funcionamiento de forma mecánica y que se puede observar en la imagen.
que contiene un dispensador regulado para que el consumo de su combustible sea de forma paulatina y lenta para una mayor eficacia. Consideramos esta característica como una oportunidad moderada, ya que es una tecnología nueva que requiere más información al público. Concluimos en este análisis tecnológico que es una oportunidad alta e importante, ya que los beneficios que se obtienen frente a esta nueva tecnología son mucho mayores que los beneficios que le dejan su actual combustión. Análisis medioambiental. Producto menos contaminante. Las estufas a pellet son sumamente seguras y, al contrario de otras estufas a combustibles fósiles, estas no emiten ningún tipo de contaminación intradomiciliaria, como lo es, por ejemplo, la emanación de dióxido de carbono, como también la emisión de material particulado, que es en un 85% menor que el que emite una combustión a leña, y se puede observar en el ejemplo de las siguientes imágenes, donde ambas combustiones están encendidas. En este punto es considerado como una oportunidad alta frente a la concientización que hoy en día tienen las personas con su seguridad propia y la del medio ambiente. Posibilidad de reutilizar la estructura de la estufa original. Esta adaptación solo requiere de un brazo ponible al costado de la combustión, por lo que no es un requisito adquirir una combustión nueva, haciendo esto una oportunidad importante para la popularización de nuestro producto. En conclusión, en nuestro análisis ambiental, podemos ver que nuestro impacto es importante y como una oportunidad para nuestro producto. Bien. Como podemos observar, el atractivo del proyecto es alto. Podemos ver el puntaje que hemos obtenido de cada análisis, el cual podemos reafirmar que el análisis económico, tecnológico y ambiental funciona tienen un gran impacto al proyecto. Como ya había mencionado en el análisis político, su impacto es bajo, por lo cual también consideramos que tiene que tener una ponderación más baja con respecto a los demás tipos de análisis. En cuanto a los beneficios que obtiene el análisis económico, también son altos. Y con respecto a lo social, tenemos nuevamente que es un impacto bajo que hace al proyecto. Con respecto al análisis tecnológico, también tenemos que es una parte importante del proyecto implementar esta tecnología en las casas, ya que podría servirle tanto al usuario para poder obtener dos sistemas de combustión y además poder cumplir con los objetivos ambientales en el caso de que se requiera utilizar solamente pellet. El análisis ambiental también forma una gran parte del proyecto, pero no asimismo tanto como el tecnológico y económico, ya que esos dos análisis obtienen más beneficios que el ambiental. Muchas gracias por la atención de todos. La lámina anterior, por favor, Tamara. Enseguida. A ver, ahí tenemos una dificultad, porque ustedes me están presentando datos con 2 decimales y datos con 3 decimales y datos con 1 decimal. Eso no corresponde, porque el análisis económico, el promedio 4.4 es exactamente igual al análisis tecnológico de 4.35. Y en el caso del valor ponderado, el 1,305 o el 3,845 no corresponde. O sea, tiene que ser todo bajo un mismo... además que ustedes, ¿por cuál variable se van a van a esforzar sus esfuerzos, en lo económico o en lo tecnológico? Porque ambas tienen el mismo valor según ustedes, pero solo una debería ser la que ustedes van a potenciar. ¿Cuál van a potenciar, Tamara? El tecnológico. Van a potenciar el tecnológico, entonces debería cambiar el valor de... Puede ser que el económico y el tecnológico valgan lo mismo. Uno de esos dos tiene que ser superior. Me queda la siguiente.
¿Quién es su competencia? La competencia son las otras estufas pellet. ¿Qué pasa como con los canastillos estos de pellet que están promocionando en un montón de lados? ¿Qué pasa con Yamica.cl? ¿Por qué no son considerados competencia de ustedes? Mm, Muchas gracias. Bueno, chicos, se acabó la presentación. Yo quiero recordarles, chicos, que les dije el otro día esos dos datos, ¿ah? Que tenían que investigar a Yamica.cl y los canastillos que están ofreciendo en, em, en internet. Están ofreciendo unos canastillos que uno pone dentro de la estufa a combustión y las enciende y teóricamente transforma en una estufa a combustión o a lenta en una estufa a pellet. Y lo otro que también había mencionado era que ustedes tienen que definirse por una de las dos variables y tienen que cuantificarla como su estandarte de batalla, o sea, o lo tecnológico o lo económico. Una de las dos tiene que ser más fuerte. Yo recuerdo, cierto, que ustedes han presentado la última vez y cuando presentaron les faltaba más fuerza a todo lo que era el análisis cuantitativo. Yo creo que eso mejoraron bastante el análisis cuantitativo, que corregir estos dos o tres puntos para, el- para ir armando, digamos, nuestro proyecto. Cuando pasen el análisis Porter, definan estos dos o tres puntos, cosas que después no vayan teniendo o no vayan quedando dudas, digamos, con la etapa anterior. Lo que acabamos de hacer, ¿cierto?, el análisis del macroentorno, y este análisis macroentorno ahora viene el análisis del microentorno, que es el análisis Porter, y después viene, ¿cierto?, la cadena de valor y nuestra ventaja competitiva, que es lo que nosotros tenemos que fortalecer. Todo esto nos está llevando a ver cuál es nuestra ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva es la que nosotros tenemos que resaltar en nuestro producto. Eh, por ejemplo, la ventaja de las galletas Macay. Por ejemplo, galletas Macay más ricas no hay. Su ventaja competitiva es que ellos tienen el mejor. Eh, Todos ustedes deben conocer, por ejemplo, la Frota Cruz del Sur, que otro ejemplo que se me ocurre, ¿cierto? La Flota Cruz del Sur, su ventaja competitiva que ellos dicen, oiga, nosotros somos la flota amiga de la 10ª región. Todos los emprendimientos, todos los proyectos tienen una ventaja competitiva que la idea es resaltarla y que eventualmente la competencia le cueste mucho copiarla. Ahora, ¿cómo llegamos a esta ventaja competitiva? Es analizando, ¿cierto?, macroentorno, el microentorno, la cadena de valor, la competencia, el mercado. Y lo que buscamos con esto del macroentorno, ¿cierto?, es tratar de llegar a ver nuestra ventaja competitiva. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta respecto a lo que hemos conversado. No, profe, me quedó mucho más claro todo, así que muchas gracias. Ok, ¿y va a haber otro grupo que va a presentar o algún grupo que vaya a hacer consultas respecto del análisis Porter? ¿Ustedes, chicos, cómo van con el análisis Porter? ¿No han empezado? ¿Lo tienen listo? Opción A, opción B. Nos relajamos durante toda la semana y descansamos. Opción C. Está empezado el análisis Porter, no lo hemos terminado todavía. Ya, ¿y tienen alguna duda respecto a las variables o cómo se maneja la planilla para que la podamos revisar? ¿No? Sí, tenemos dudas de algunas cuantas cosas.
Si quiere, puede presentar la planilla y la vamos conversando. ¿Lo cambio de presentador o damos por finalizada la clase? Mi compañero está también activando el micrófono. Ya. ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se te escucha medio bajo. ¿Se escucha? Qué raro. Bueno, sí, tenemos en bastantes puntos del análisis Porter dudas. Más que nada como en lo que se refiere o a qué parte más que nada significado tiene esa área que no entendimos muy bien y estuvimos buscando también en Google mucho como por decirlo el significado de esos variables que son como mínimo creo marcado como unos 12 por lo menos. No sé si compartir la pantalla, comparto. ¿Lo pongo como presentador, Christopher? Para que pueda... Ahí está como presentador para que pueda mostrar la planilla y me vaya contando cuáles son las dudas que tiene. Vale, a ver, compartir. Sí, sí. Los que están en rojo más que nada son nuestras que tenemos en duda. Las otras las hemos estado como argumentando y colocando algunas cositas porque las hemos estado viendo por lo menos las definiciones en Pero algunas páginas. Y... sí, no las alcanzo a distinguir. A ver. Ahí sí, ahora sí las distingo. Ya. Ya. A ver, levante un poquito para ver ¿cierto? Lo primero que analiza, ¿cierto, Porter? Es la amenaza de nuevos entrantes. A ver, ¿a qué se refiere con la amenaza de nuevos entrantes, cierto? Yo tengo un nicho de mercado que estoy compartiendo con mi competencia, ¿cierto? Y, por ejemplo, ¿cierto? El nicho de mercado de la telefonía celular, donde está Entel, Claro, Movistar, WOM y dos o tres compañías más pequeñas. Y lo que busca y lo que se pregunta Porter es cuál es la amenaza de que entre un cuarto, quinto o sexto participante de este mercado. Entonces, cuando ahí se refiere, la primera que usted tiene en rojo, dice historia de represalias. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto de historia de represalias? Si existen antecedentes, ¿cierto?, de que cuando ingresa un nuevo participante a este mercado, de alguna forma hay algún tipo de represalias legales, como por ejemplo demandas o algún tipo de acciones, ¿cierto?, que hacen, ¿cierto?, de que entorpezcan el ingreso de un nuevo integrante. Por ejemplo, ¿cierto?, se habla mucho de que en Valdivia, en el centro de Valdivia, se instaló un mall chino y al lado de ese mall chino o muy cercano se empezó a instalar otro mall chino. Entonces, el primer mall chino empezó con un montón de demandas contra el segundo mall chino y además hasta le compró un pedazo del espacio que ellos querían ocupar, lo ocupó para que el otro mall chino no pudiera hacer su proyecto. Eso es una historia de represalia. Ahora, usted tiene que analizar, ¿cierto?, si en el mercado que está usted analizando, ¿cierto?, que sería estos papeles, hay antecedentes o existen antecedentes o no existen. En este caso, claramente no existen. Después dice, firmas establecidas con compromisos y activos de difícil liquidación. En una empresa, ¿cierto?, sea cual sea la empresa, los activos es los valores o las maquinarias o lo que la empresa puede formar en plata en el momento de una quiebra o de una finalización del proyecto. Por ejemplo, la empresa de buses Cruz del Sur que acabamos de mencionar hace un poquito rato. Supongamos que la empresa de buses Cruz del Sur quiebra. ¿Cuáles son los activos fijos principales de la buses Cruz del Sur? Son lo que tiene,
¿cierto? Ese es su activo principal, el activo más grande que tiene. Entonces, la empresa Cruz del Sur quiebra, toma ese bus y eventualmente se lo puede vender cualquier otra empresa, ¿cierto?, que se dedica al transporte de pasajeros. Por lo tanto, ese sería un activo de fácil liquidación. Al contrario, por ejemplo, un activo de difícil liquidación, una máquina que se ocupe, por ejemplo, para pelar papas, ¿cierto? Todos sabemos que hay empresas, ¿cierto?, que hacen papitas fritas, en bolsa y un montón de cosas, y la papa, ¿cierto?, que ustedes conocen, viene la papa, ¿cierto?, y tiene una cáscara, y existe una máquina que las pela, todo un proceso, ¿cierto? Les pega una gran cosilla, después las raspa y las pelan. Ahora, si esa empresa, por ejemplo, llegara a quebrar, ¿cierto?, esta empresa que hace papas fritas llega a quebrar, esa maquinaria que pela papas fritas es muy difícil volver a venderla porque tiene un mercado muy pequeño y tiene una cosa muy específica para hacerlo. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de las firmas que están establecidas o las empresas que están establecidas, si sus activos físicos son fáciles o difíciles de liberar, de vender. Entonces ustedes tienen que tomar y decir, ¿qué activos fijos voy a tener yo? No sé, por ejemplo, la máquina que va a doblar las latas o el material para poder hacer, ¿cierto?, esta estructura que están poniendo al lado. Ya, esa máquina que va a ser su activo fijo, esa máquina va a ser fácil o difícil de vender. Desde mi punto de vista, va a ser fácil de vender porque en realidad existen muchas empresas metalúrgicas que se dedican a doblar latas. Después el otro punto que tiene ahí marcado con rojo dice precio de entrada disuasivo. Y bueno, oye, si quieren hacer alguna pregunta, por favor, en cuanto ustedes lo estimen conveniente. Precio de entrada... que estoy notando más que nada las definiciones que me está entregando para que tenga una idea más o menos de lo que debo buscar o investigar. De lo del precio de entrada disuasivo teníamos las dudas que si se hacía referencia a, digamos, cuando nosotros entráramos o para quienes intentaran entrar después. No. Esto, ¿cierto?, se refiere a la amenaza de los nuevos entrantes. Por lo tanto, esto está asumiendo que ustedes están en el mercado y qué tan difícil es que entre otra persona. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el mercado de la generación de energía eléctrica y otra empresa que entrar a generar energía eléctrica y quiere hacerme la competencia, por ejemplo, el precio de entrada que tiene es bastante alto. O sea, construir una planta que genere energía eléctrica, ya sea eólica o hidráulica o termoeléctrica, son inversiones bastante altas. Entonces, el precio de disociación, porque no cualquier empresa, ¿cierto?, va a llegar y se va a meter a hacer este tipo de acciones. Entonces, ¿cuánto es el costo que le cuesta a una empresa entrar a este mercado? No sé si queda más o menos clara la idea. Sí. Después pasamos al poder de los proveedores. Por ejemplo, ¿cierto?, el poder de los proveedores está dado básicamente, ¿cierto?, que yo necesito insumos que tengo que comprar para poder fabricar mi producto. Entonces, los proveedores que me van a proveer son pocos, muchos. Si son pocos, por ejemplo, tienen precios preestablecidos. Si yo necesito, ¿cierto?, el latón de hierro para poder doblar y hacer mi estructura que voy a dosar a este calefactor. El latón de fierro lo provee una empresa, dos empresas. Si una empresa se le acaba, la otra empresa no me lo va a vender o va a subir mucho sus costos. Entonces, a lo que se refiere al porcentaje de compras en ventas del proveedor. O sea, en el fondo, la persona que me va a vender el latón, lo único que hace es venderme a mí el latón. Eso significa que el porcentaje de ventas del proveedor hacia mí sería alto, ¿cierto? Porque la única persona que vende a mí sería el porcentaje de ventas del proveedor. Es todo lo contrario. Si yo fuera, por ejemplo, cuando se analiza el porcentaje, o analiza el poder del comprador, ¿cierto? Yo como comprador tengo varias opciones de comprar o tengo solo una. El proveedor tiene varias opciones de vender o solo una.
porcentaje de compras en costos de la industria. Yo creo que en el caso de esto, la compra de este latón para doblarlo y hacer esta estructura que van a usar va a ser importante, ¿cierto? En su proyecto. Entonces, este costo, ¿cierto?, que está asociado a este producto dentro de la industria, ¿es alto o es bajo? ¿Mm? Hay muchas empresas que me van a proveer este latón y por lo tanto yo voy a tener un pool donde poder comprar. Por ejemplo, el cobre. El cobre, ¿cierto? Hoy día, eventualmente, Chile el máximo productor, después tenemos a Perú, Nueva Zelanda, Estados Unidos y un montón de personas países que están produciendo cobre. Yo como chino, comprador chino, ¿cierto? Tengo un montón de lugares para elegir. Y el costo de la industria, ¿cierto? De lo que a mí me cueste poder comprar, ¿es significativo dentro del desarrollo de mi proyecto o no? ¿Es alto? ¿Esta variable es alta para mí y es muy significativa o no? Disponibilidad de sustitutos. Ustedes, ¿ciertos? Están... los sustitutos habitualmente se refiere al producto el cual el comprador se ve enfrentado y dice, ya, yo voy a tomarme en realidad Coca-Cola, una Pepsi, una Fanta o una Orange Crush. ¿Qué me voy a tomar? Unos son sustitutos de otros. Por ejemplo, si yo quiero una Coca-Cola, un jugo de estos suco, por ejemplo, o un jugo Watt, no es un sustituto, es una alternativa. Pero la Coca-Cola sí tiene su sustituto que podría ser la Pepsi-Cola. Entonces, pero hay gente que diga, no, la Pepsi-Cola y la Coca-Cola son muy diferentes. Efectivamente, pero que uno es sustituto del otro lo es. ¿En cuál vamos? Rentabilidad y agresividad. Rentabilidad y agresividad de los productores de los sustitutos. Vamos a ver el mismo ejemplo de recién. Por ejemplo, si tenemos, ¿cierto?, queremos vender Coca-Cola y nuestro sustituto es la Pepsi-Cola. La Pepsi tiene una rentabilidad tan grande como la Coca-Cola. Por lo tanto, ¿cierto?, si iniciáramos una guerra de precios en Coca-Cola, ¿cierto?, si Coca-Cola dice, no, yo voy a hacer una guerra de precios con la Pepsi-Cola, en realidad la Pepsi-Cola tiene tanta espalda financiera que podría soportar esta guerra de precios. Por lo tanto, ¿cierto?, la rentabilidad y la agresividad de los sustitutos son altas. Porque a la Coca-Cola o la Pepsi hace guerra de precios y la otra lo va a seguir. O de promoción, o de lo que quiera hacer, porque tienen espaldas financieras muy grandes. Que es distinto, por ejemplo, que lo que podría pasar con pequeños productores de leche, que es lo que sería, ¿cierto? Si Soprole baja sus precios de la leche, ¿cierto?, y empieza a vender la caja de leche muy barata, los productores más pequeños no la pueden seguir, porque su costo y su espalda financiera no son para seguirlo. Por lo tanto, ¿cierto?, ahí el porcentaje, ¿cierto?, de poder que tiene Soprole sobre los productores más pequeños es muy alto. Entonces, la rentabilidad del Soprole es muy alta comparada con la de los productores. Poder de los compradores. Esto es exactamente como conversábamos recién, visto desde el punto de vista ahora nuestro, yo como comprador. El comprador, los insumos que yo necesito, ¿cierto?, son significativos para el vendedor. Por ejemplo, ¿cierto?, si yo voy a comprarle voy a comprarle al Sodimac, le voy a comprar 3 pernos, o 4 pernos, o 5 pernos, y yo le digo, a ver, Sodimac, o me bajan los precios o no me llevo los pernos. ¿Qué me dice Sodimac? No te vendo los pernos. Entonces, el porcentaje, ¿cierto?, de compras que yo hago hacia ese comprador es significante. Por lo tanto, el poder que tiene Sodimac para venderme los pernos es muy alto. Porque a Sodimac le da lo mismo venderme o no venderme los pernos, porque mi porcentaje de compra es muy pequeño. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Porcentaje de compras en ventas del vendedor. Es algo similar, exactamente similar. O sea, ¿qué porcentaje de cuál es mi poder
para poder llegar a vender ese producto, ¿cierto? Si yo soy monoproductor y vendo solo un producto, el porcentaje de ventas, ¿cierto?, que yo voy a tener ahí es importante. Por ejemplo, si yo tengo una panadería, ¿cierto?, y vendo solamente pan, y llega alguien y me dice, oiga, le voy a comprar 7 kilos de pan al día, entonces, claro, ahí mi porcentaje de ventas como vendedor es muy alto, por lo tanto yo voy a rendirme ante este comprador, ese potencial comprador, y decir, perfecto, yo le voy a vender los 50 kilos de pan al día, pero el individuo me dice, pero sabe que no, se lo quiero pagar a 1.500 pesos, se lo voy a pagar a 900. Entonces, se fijan que la posición en la cual está negociando el vendedor y el comprador en ese caso es diametralmente opuesta a la que veíamos en el primer ejemplo. Entonces, ustedes tienen que ir viendo de qué forma ustedes se van a enfrentar a sus proveedores o de qué forma ustedes se van a enfrentar a sus posibles compradores. Costo del cambio del comprador. Si pensamos que el comprador es nuestro cliente, ¿cierto? ¿Cuál es el costo que él tiene de en vez de comprarnos nuestro producto, que compre el producto alternativo? En el caso de ustedes, ¿cierto? El producto alternativo sería la estufa pellet con energía eléctrica. No, nosotros somos el grupo de los drones agrícolas. ¿Perdón? Y nosotros somos el grupo de los drones. Ah, ustedes son del grupo de los drones. Ya, ok, disculpa. Entonces, claro, el costo del comprador, ¿cierto? O sea, llega el comprador y les dice, oiga, ustedes me van a fumigar este terreno y me van a cobrar X cantidad de plata. ¿Cuál es la alternativa que tiene él? ¿Cierto? La alternativa que tiene él es a lo mejor contratar una avioneta para que fumigue, a lo mejor contratar, ¿cierto?, un ejército de personas con estas maquinitas que llevan en la espalda para fumigar. ¿Cuál es el costo del cambio? Lo mismo es con la rentabilidad de los compradores. Analizamos, ¿cierto?, la rentabilidad desde el punto de vista de los compradores, si es alta o baja. Contribución a compras, a calidad y servicio del comprador. A ver, esto se refiere básicamente a si ustedes con los drones van a hacer un trabajo mejor o peor que lo que lo hace su competencia. Porque la calidad del producto que ustedes venden, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de los autos, hoy día, ¿cierto? Si uno se compra un auto, fundamentalmente, ¿cierto?, un Mercedes, un Volvo, uno dice, no, estos son autos de buena calidad, por lo tanto, la compra que yo voy a saber que estoy comprando calidad. Diferencia está, ¿cierto?, si nosotros nos vamos a los vehículos de origen asiático, donde eventualmente tienen una menor calidad, pero tienen un costo más bajo. Entonces, en lo que yo voy a gastar, en lo que yo voy a vender, ¿cuál es la calidad que le estoy aportando? Rivalidad entre los competidores, costo fijo o de almacenamiento. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si ustedes compran el insumo que se llame fertilizante o que se llame insecticida o insecticida, ustedes compran un gran volumen de este insecticida y ustedes van a tener que tener eso almacenado actualmente en algún lado, ¿cierto? O sea, van a comprar, no sé, supongamos 1.000 litros de fertilizante. Ustedes van a invertir, lo más probable es que tengan que pagarlo a 30 días, toman eso y lo almacenar en algún lado. O sea, ese lado que ustedes van a almacenar, ¿cierto?, va a significar un costo fijo del local, de seguridad en el local, de, no sé, energía eléctrica en el local, a lo mejor alguien que cuide el local de noche. ¿Se fija? Entonces, costos fijos de almacenamiento, si en el proceso que ustedes están teniendo existe este costo de almacenamiento o no. Si tienen un costo fijo, por ejemplo, el costo fijo que ustedes podrían tener sería el costo fijo de dónde van a guardar los drones. Pero eventualmente ustedes podrían comprar el insecticida cada vez que lo vayan a ocupar y no necesariamente almacenar este insecticida. Entonces ustedes tienen que ver dentro de propuesta de negocio este insecticida, qué tanto, el costo de este insecticida, qué tanto incide sobre el precio de los drones. Si los drones me dan, no sé, 10.000 y el insecticida me cuesta 1.000, en realidad
no hay ninguna incidencia. Pero si los drones me cuestan 10.000 y el insecticida 8.000, hay una incidencia más fuerte en lo que es el costo fijo o de almacenamiento. Rivalidad entre los competidores, intereses estratégicos. Esto se refiere básicamente si podemos hacer una solución como el papel confort, como los pollos, como un montón de otras cosas. Existe la posibilidad, ¿cierto?, de fijar precios y que esos precios nos traigan problemas. Sí, existe la posibilidad de poder repartirnos el mercado con los otros competidores, decir, oye, mira, tú atiendes Puerto Montt al sur y yo atiendo Puerto Montt al norte, por dar algunos ejemplos. Especialización de los activos. En el caso de ustedes, por ejemplo, ustedes están comprando o están adquiriendo los drones. Este dron, ¿cierto? Ustedes lo compran para fumigar y eventualmente mal con esta empresa de fumigar. Y este costo, ¿cierto? Este activo que ustedes compraron es un activo importante. ¿Qué posibilidad tienen de dedicarlo a otra cosa? Por ejemplo, no pueden fumigar, no pueden regar. O sea, a lo mejor pueden dedicarse a hacer filmaciones o dedicarse a transporte de paquetes. ¿Qué tan especialista, qué tan especializado es el material o los insumos o el equipamiento que estén comprando y de qué forma eventualmente podrían dedicarlo a otra cosa? Ya. Creo que no. ¿Les quedó más o menos claro? Hay algunas nomás que Sí. no entendí muy bien. Diría que sí. Algunas cosas nomás a mí me quedarían un poco duda que no entendí mucho. ¿Cuál le queda duda? Por ejemplo, el porcentaje de compra en venta del vendedor con diferencia del porcentaje en costo del comprador. Sé que el comprador dio el ejemplo de, por ejemplo, del Sodimac, que quería comprar 3 pernos y hablaba de que si le bajaba el precio de los 3 pernos, si no, no lo compraba. Por lo cual el Sodimac le da igual no vender esos 3 pernos, por lo cual tienes un porcentaje de compra bajo, ya que a él no le importa no venderlos si es que no los compra al precio justo. Por eso hablaba del porcentaje de compras en costo del comprador. Pero el porcentaje en ventas del vendedor no entendí, no lo entendí muy bien. En ese mismo ejemplo que tú acabas de decir, en ese ejemplo existe un comprador y existe un vendedor. El comprador, ¿cierto?, podría ser la persona que va a comprar los pernos. ¿Y qué tan significativo es la compra de esos pernos en lo que Sodimac está vendiendo? Y desde ese punto de vista es muy bajo. Al revés, es exactamente lo mismo. Sodimac es el vendedor. ¿Qué tan significativo es que el vendedor no quiera vender los pernos al comprador? Si tú necesitas esos 3 o 4 pernos para arreglar tu dron, que tienes que salir al mercado, ¿cierto?, a poder fumigar algo, si Sodimac no te los quiere vender porque, no sé, no le gustó tu forma de pago o tu tarjeta, o simplemente escondió el producto esperando que suba, ¿qué tan significativo es que él no te quiera vender a ti? Eso lo mira de los dos lados. Primero desde el lado del comprador hacia el vendedor y después del vendedor hacia el comprador. Más o menos mejor, más claro, menos dudas. Básicamente es como ver qué tan importante es para la empresa venderte ese producto o no, por así decirlo, no, vender ese producto al que lo está comprando, algo así. Claro, por ejemplo, ¿qué tan importante es para Sodimac venderte los 4 pernos para arreglar tu dron? No, ninguna importancia. ¿Qué tan importante es para ti que Sodimac te venda esos 4 pernos? O tú comprar esos 4 pernos para arreglar tu dron y poder salir a hacer tu trabajo, importantísimo. ¿Te fijas la diferencia que hay o no? Si estuviera Ahí, varios, digamos, proveedores, ¿dejaría de ser tan importante? exactamente, por supuesto. Si tú dices, ya sabes que Sodimac no me querís vender los pernos, me voy de tu negocio y me voy a comprar los pernos a la casa del perno. O me voy a comprar los pernos a Lisi, o me voy a comprar los pernos, no sé, a la ferretería de la esquina. Por supuesto, claro, ahí tú tienes, en este caso, cierto, del ejemplo de los pernos, si tú tienes más de una oportunidad
o más de un lugar para poder comprar los pernos, por supuesto que baja la importancia, porque si el Sodimac no te los quiere comprar, los vaya a comprar a otro lado. Ahora, en el caso de los pernos, ¿cierto? Que es efectivamente un producto que tú puedes comprar en muchas partes, pero no sé, a lo mejor en el caso de ustedes, ¿cierto? Si se les echa a perder cierta pieza del dron que solamente la venden en un lugar, en un negocio en Santiago, la situación cambiaría. No sé, ahí queda más clara la idea. Sí, yo creo que sí, queda más clara. Y también un poco en porcentaje compra en costo de la industria. Entonces, costo de la industria acá. En los poderes de los proveedores. También no me queda muy claro. En el poder de los proveedores. Aquí lo que estamos analizando, ¿cierto? Es el proveedor es la entidad o las entidades que te van a entregar los insumos que tú necesitas. Entonces, lo que está analizando esta variable es que en tu industria, ¿cierto? En la industria del manejo de la fumigación por drones, qué tan importantes son los costos que te están trazando los proveedores. Por ejemplo, ¿cierto? En el ejemplo que dábamos recién del repuesto que ustedes necesitan comprar en Santiago, ¿cierto? Si se echa a perder este repuesto, ¿cierto? Lo necesitan urgentemente, y llaman a Santiago y ustedes dicen, oye, necesito este repuesto. Y el vendedor te dice, oiga, este repuesto vale, no sé, $12.524. Y tú dices, oye, pero el dron me cuesta $17.000. Ah, bueno, ¿quería el repuesto o no quería el repuesto? Esa es más o menos de compras en costos de la industria. Vale. Bueno, ahora entendí. Cuando hablamos de industria, hablamos de todo el mercado que ustedes y su competencia. O ustedes y las personas que hagan lo mismo que ustedes. Ahora, yo recuerdo que ustedes dijeron que acá en Chile todavía no se estaba haciendo, ¿cómo se llama? Regadío, ni utilización, ni insecticida por O sea, drones. no en tanta Hay, escala, sino que hay pocas. Muy sí, Claro. pues, hay uno como en Santiago que están como medio distribuidos entre lo que hacen con drones, no solo como de... Como están pescando varias cosas con drones. Claro. Entonces, por ejemplo, la industria que tienen ustedes, por lo tanto, ¿cierto? Un proveedor que traiga repuesto para estos drones, eventualmente tendría un poder muy alto sobre ustedes, porque podría subir los repuestos y a él en el fondo les podría decir, bueno, ¿lo queréis comprar o no lo queréis comprar? Ese es el poder, eso es esa variable, el poder de los proveedores sobre las compras o sobre los costos de la industria. Porque, por ejemplo, ustedes compran un dron, por dar ejemplo, no tengo idea de los precios, pero ustedes compran un dron en $25.000 y necesitan un repuesto y les cuesta, no sé, $18.000. El costo de su proyecto, de su venta, va a subir considerablemente, porque en realidad están casi Comprando otro dron. comprando otro dron. exactamente. Entonces, eso es lo que analiza esa variable. Y yo creo que en el caso de ustedes esa variable es fuerte. Esa variable es fuerte porque además recuerdo que ustedes dijeron que el dron que estaban ocupando era un dron de modelo italiano, si mal no recuerdo, que era como novedoso acá en Chile. ¿O estoy equivocado? No. No sé de dónde Pero- sea específicamente. A ver. Lucas, Va a creo salir que por alguna acá. vez comentó el tema. ¿O estoy equivocado? Pero los drones tenían ciertas características que eran especiales. A ver. Acá de dónde son exactamente. En realidad, de donde sean los drones da lo mismo. Puede que yo esté Sí. equivocado, no recuerdo exactamente dónde eran, pero lo importante y lo que tienen que considerar en su proyecto es que el dron que están trayendo no es llegar y llamar a Santiago a un teléfono y comprarle un repuesto. Eso es Sí, lo exacto. importante para ustedes. Sí.
Es algo que probablemente tardaría como si es que no si es que no hay un proveedor local que tenga cosas en stock. Claro. Entonces, ahí ustedes tienen dos alternativas para poder atacar ese problema. Primero, ¿cierto? Es tener una vía, una compra express o, ¿cómo le llaman a estas compras internacionales? Son rápidas, pero una compra internacional, por rápida que sea, no se demora más allá, o sea, menos de 7, 8 días. Y la otra alternativa, ¿cierto?, es que tengan algún stock de repuestos a costa de ustedes. Por lo tanto, ahí la variable de que veíamos recién de almacenamiento, ¿cierto?, sería más importante. Aumenta, claro. Si usted dice, no, mira, yo en realidad voy a tener repuestos de los drones, voy a comprar, no sé, los 3 o 4 drones y voy a traer un montón de repuestos porque estos drones no hay acá, entonces ahí efectivamente esa es una forma de hacerlo, pero la variable de almacenamiento, a lo mejor de pequeña, pasa a ser importante. Y por último, lo otro que me quedó en duda es la rentabilidad de los compradores. ¿A eso se refiere a qué tan barato les saldría nuestro servicio o servicios similares o algo así? Ahí es el poder de los compradores. Ujú. Por ejemplo, si algún ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, en el tema de la leña, la gente, las personas que compran leña, se quejan mucho que en todos lados vale lo mismo, ¿cierto? Y eventualmente, ¿cierto? Si van a comprar la leña del punto A o el punto B, como comprador, es casi el mismo precio. Entonces, la rentabilidad de poder cambiarse de proveedor al A o al B es insignificante. Ustedes, por ejemplo, ustedes tendrían un servicio de drones donde tendrían que ver cuál es la posibilidad que la persona que les vaya a comprar el servicio pueda comprar otro servicio. Que les diga, no, ustedes están muy caros, no me interesa, no me cayeron mal, y otro servicio. Esa es más o menos la idea del poder de los compradores. Y ¿qué rentabilidad podría conseguir este comprador, ¿cierto? Si comprara a otro lado. Por ejemplo, no sé, pues yo me voy a comprar en Puerto Montt me voy a comprar un pescado frito al ¿cómo se llama? Al Ángel Mo y me sale, no sé, 10.000, 12.000 pesos. Me lo compro en una cocinería ¿cómo se llama? Del mercado, por ejemplo, me sale 3.000 pesos. Ahí mi rentabilidad como comprador es muy alta, ¿no? Que en un lado pagué 12 y en el otro pagué 3. Por lo tanto, estoy ahorrándome más del doble en el costo del insumo. Por lo tanto, mi poder como comprador es fuerte. Pero si en realidad, no sé, pues me compro el pescado frito en 8 y en el mercado central o en el mercado de Melipullo, donde sea, me lo compro en 7.500, la diferencia no No existe. es tanto. Claro. O sea, gasto 500 pesos, gasto mucho más de 500 pesos solo en el estacionamiento de Ángel Mo. Entonces, en realidad no hay diferencia de costos hacia el comprador. ¿Entiende más o menos la idea? Sí, sí. Sí, se entiende. Bueno, serán como unas dudas que teníamos con respecto a la análisis de deporte. Lo otro lo hemos estado buscando en diferentes páginas y nos dan como unos significados para entender lo que eran. Y que habían algunos conceptos que no teníamos muy claros. Ok, perfecto, estamos. Ustedes también me mandaron un correo, ¿no? Ah, sí, Mm, de que no estaba subido la plantilla de Excel. sí, nosotros Ah, le habíamos dicho que no estaba en la plantilla de Excel. no. Pero no me mandaron un correo haciéndome preguntas de alguno de estas variables, ¿o no? No, no, no. ¿No? No, Ah, creo que no sí. mandamos correo. Otra consulta, ¿cuándo es la presentación de esto del Porter, un análisis de industria? La próxima semana. La próxima semana. Ah, ya. Sería el martes de la próxima semana, ¿cierto? El 26. Martes de la semana, correcto. Ah, ya. Perfecto. Ya.
Eso era Bueno, principalmente. Si muchas gracias tenemos más por dudas, aclarar las podemos- dudas que teníamos, profe. Ya, tenemos más oiga, dudas, lo podemos empiecen enviar a... correo, ¿cierto? ¿Perdón? Si tenemos más dudas, lo podemos enviar como un correíto, ¿cierto? Yo viendo el correo lo respondo lo más rápido que pueda. Perfecto. También los invito a que piensen en la ventaja competitiva que van a tener ustedes, que debe ser única, debe ser exclusiva y deben marcar una diferencia en torno a su competencia. Y los invito a revisar el tema de la cadena de valor y los invito a revisar un plan de marketing. Ya. Ya. Vale. Estábamos avanzando, justamente la semana de consolidación estábamos avanzando un poco el porter. Hemos estado llenos de trabajo en diferentes ramos. Así es la Sí, vida del estudiante. sí, estaba ahí avanzando con lo que podíamos. Bien, Ok, eso era principalmente. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Bueno, damos por finalizada la sesión de hoy. Vamos a dejar de grabar.